Bien, señores participantes, reciban el saludo cordial de la noche. Bienvenidos al curso de gestión integral de residuos sólidos en minería e industrias. Hoy el tema importante va a ser tocar este tema de los residuos sólidos, ¿no? Hoy en día sabemos todos que todas las empresas, tanto unidades mineras como otras empresas de industrias, buscan personas capacitadas, personal capacitado o profesional competente, ¿no? Para poder desarrollar o desenvolverse en esta área, en el tema de netamente gestión de residuos sólidos, ¿no? Es así que para comentarles, en todas las unidades mineras o en las industrias, buscamos, tal vez hacemos convocatorias acerca de que el personal esté capacitado para poder gestionar o manejar el tema de los residuos sólidos dentro de una unidad minera, ¿no? Es así que eh, hoy en día hay trabajo a nivel de este sistema de gestión de los residuos para poder manejarlos, ¿no? No es como, podemos hacer un ejemplo, no es como tal vez una obra pública en donde se puede acabar un trabajo y no haya después de esa, ¿no? Pero el tema de la generación de los residuos sólidos es a diario. Se desarrolla cotidianamente la generación de los residuos sólidos y no para esta actividad, ¿no? Y es por eso que hay trabajo, se puede decir que hay chamba para todos los que estén capacitados en este tema, ¿no? Bien, como ya les ha hecho mención el encargado de la empresa Ecomas, mi nombre es Wilder Ledesma Giraldes, de profesión ingeniero ambiental y sanitario, con maestría en ecología y gestión ambiental, ¿no? Actualmente me encuentro acá en la unidad minera Las Bambas. Soy ingeniero SOMA y también he venido trabajando en la unidad minera Minsur como ingeniero SOMA, en la unidad minera Volcan como ingeniero de seguridad, ¿no? Como ingeniero SOMA. Y también trabajé en la unidad minera Colpa, ¿no? Como supervisor de asuntos ambientales, ¿no? Eh, ¿Me confirma si está corriendo las diapositivas? A ver, a ver. Ya, bien. El temario de hoy es las normativas legales. Vamos a ver el tema netamente de gestión de los residuos sólidos. ¿Qué normativas rigen dentro de este tema importante? Veremos también el tema de las multas y sanciones, conceptos generales acerca de los residuos sólidos y también el tema de la gestión de los residuos sólidos en minería, ¿no? Bien, los requisitos legales es la Ley General del Ambiente, ¿no? La 28611, que en el artículo 1 de esta ley nos hace referencia acerca de los derechos como persona que tenemos, ¿no? Que hace referencia a que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para un pleno desarrollo de la vida, ¿no? Es así también que tenemos la Ley General de los Residuos Sólidos, que es la 27314, que nos habla netamente de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? A nivel municipal y no municipal, ¿no? El decreto legislativo, que es la número 1278, la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, ¿no? Nos hace ver y nos hace referencia acerca de la gestión integral desde la generación de los residuos hasta su disposición final, ¿no? Y también vamos a ver el tema del Decreto Supremo la 014-2017 MINAM, que es el Reglamento de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. También hace referencia acerca del manejo de los residuos sólidos, tanto municipales y como no municipales, ¿no? En el decreto supremo la 024 2016 y su modificatoria la 023 2017
que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. También dentro de este reglamento hace referencia del manejo de los residuos sólidos y la codificación de los residuos dentro de una unidad minera, ¿no? También veremos la norma técnica peruana, que es la 900-58-2019, que también hace referencia de los códigos de colores de los residuos sólidos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver el formato de la hoja de resumen de seguridad para transporte de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Bien, la Ley General de los Residuos Sólidos, la 27314, se crea con un objetivo, ¿no? Con el objetivo de establecer los derechos, las atribuciones y las responsabilidades de la sociedad en conjunto en temas de buena gestión de los residuos sólidos, ¿no? Tanto sanitaria y ambientalmente adecuada. Quiere decir que esta ley obliga que tanto una entidad pública o privada como residuos municipales y no municipales estén manejados adecuadamente y también estén sanitariamente y ambientalmente libres de estos residuos, ¿no? Y haciendo una buena gestión se debe cumplirla con dicha ley, ¿no? El tema del decreto legislativo, la número 1278, que es la gestión integral de los residuos sólidos, hace referencia y se crea con un objetivo de prevenir la mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? Es con ese objetivo que se crea el tema del decreto legislativo número 1278. También con el objetivo de minimizar la generación de los residuos sólidos en origen, ¿no? O sea, quiere decir que deben maximizar la eficiencia en el uso de los materiales o asegurar, ¿no? En buena gestión de los residuos sólidos, ¿no? El tema del Decreto Supremo la 014-2017 MINAM hace referencia de la gestión y tipifica en cada uno de los artículos la gestión de los residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, ¿no? O sea, maximiza la gestión de los residuos sólidos. Este reglamento o este decreto supremo maximiza la gestión de los residuos sólidos tanto en el ámbito municipal y no municipal, ¿no? Bien, vemos también en las obligaciones, multas, infracciones por la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Dentro de la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y dentro de la ley también la 28611, Ley General del Ambiente, en el artículo 134 en adelante nos habla acerca de las multas coercitivas en el ejercicio de la función de supervisión, ¿no? Ante el incumplimiento de la mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y es donde también hace referencia de las multas que se aplican por la mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y es así que vamos a ver en el cuadro siguiente, en los cuadros siguientes, que hace referencia en el artículo 135, nos habla de las infracciones dentro de la Ley General del Ambiente, ¿no? La 28611, que nos tipifica, nos hace referencia, dice, sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por incumplimiento de las normas sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el OEFA y el EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente las siguientes tipificaciones de infracciones y escala de sanciones. Vamos a ver los cuadros. A ver, ¿qué nos dice acerca de la mala gestión de los residuos? ¿Qué pasa si no tengo una información, ¿no? Acerca de la generación de los residuos dentro de una unidad minera o dentro de los residuos no municipales, ¿no? ¿Qué nos dice? El cuadro, a ver, vemos ahí el cuadro 1.1
no contar y o administrar un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, que hace referencia en el literal E del artículo 55 del decreto legislativo 1278, amerita una clasificación de gravedad de infracción leve, ¿no? Y una sanción de hasta 3 UITs, ¿no? No contar y no registrar un registro interno sobre la generación, la cantidad de residuos sólidos que se genera a diario, amerita una amonestación desde hasta 3 UITs, ¿no? Así dice la norma, ¿no? Ahora, en el otro, en el 1.12, hace referencia de no reportar a través de SIGERSOL la declaración anual de manejo de residuos sólidos conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del decreto legislativo 1278, en el literal F e I del artículo 55 del decreto legislativo 1278. Esto amerita también a una infracción leve, ¿no? Y a una amonestación hasta 3 UITs. No reportar la cantidad de residuos que se genera anualmente o la declaración anual que se realiza al CIGERSOL, pues al no hacer esta actividad, al no cumplir con esta función, pues amerita amerita una amonestación de 3 UITs, ¿no? El otro que es no presentar o reportar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad de fiscalización ambiental conforme a lo establecido en la norma reglamentaria y complementaria del decreto legislativo 1278, que nos habla también en el literal D del artículo 5 o HI del artículo 55 del decreto legislativo 278. Esto merita una infracción leve también, ¿no? Y a una amonestación hasta 3 UITs, ¿no? No presentar o no tener un manifiesto de la cantidad de residuos peligrosos que se genera o que se pueda transportar, que dentro de una unidad minera que se realiza entre el EORS y la empresa, para no tener estos reportes, pues también amerita una amonestación hasta 3 UITs, ¿no? ¿Qué pasa sobre el mal manejo de los residuos sólidos? A ver, nos dice, no contar con áreas, instalaciones o contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de residuos no municipales desde su generación, que nos habla también en el artículo 30 del literal B del decreto, mejor dicho, del decreto legislativo 1278, es una falta muy grave, ¿no? Y te hace acreedor de una sanción de hasta 1.500 UITs, ¿no? No contar con áreas, instalaciones, o en este caso tal vez algunas unidades mineras que todavía no están adecuadas a sus puntos de acopio, no están colocadas sus contenedores apropiados, pues se hacen acreedor de esta multa, de esta sanción, ¿no? El tema de no segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados en la naturaleza de cada tipo de residuos, según lo establecido en el decreto legislativo 1278, y que nos hace referencia también en el artículo 30-33 del literal A e I, ¿no? Del artículo 55 del decreto legislativo 1278, amerita que es una infracción grave, ¿no? Y también cae una sanción hasta 1.000 UITs, ¿no? No segregar, ¿no? No manejar selectivamente los residuos, amerita esa sanción. Almacenar los residuos sin adoptar las medidas establecidas en el decreto legislativo número 1278 también es una falta grave, ¿no? Y también es una sanción hasta 1.000 UITs, ¿no? Almacenar los residuos sin adoptar medidas establecidas, ¿no? Hay veces,
que se hace una mala gestión, los residuos de los puntos de acopio se recoge y almacenamos en un almacén central y estos residuos son tal vez almacenados de una mala manera, ¿no? O sea, una mala gestión, ya mezclados, ¿no? Tanto generales como peligrosos, ¿no? Entonces también tiene una sanción. Entregar los residuos no municipales generados a personas o empresas distintas a operadoras autorizadas también tiene una sanción que hace referencia en el artículo 34 y en el artículo 55 del decreto legislativo, ¿no? 1278. Y es una falta muy grave. O sea, si nosotros dentro de una unidad minera o industria se genera el tema de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, amerita, es una falta muy grave y esto amerita hasta 1.500 UITs de sanción, de multa, ¿no? O sea, nosotros no, como empresa, no estamos obligados a entregar los residuos a personas no autorizadas o a empresas no autorizadas, ¿no? El otro que es no asegurar el tratamiento y o la adecuada disposición final de los residuos que genere conforme a las medidas establecidas en el decreto legislativo número 1278, ¿no? Que también es una falta muy grave y también amerita una sanción de hasta 1.500 UITs, ¿no? Y también hace referencia en el artículo 30 y en el artículo 5 del decreto legislativo 1278, ¿no? Acerca de la disposición o no, acerca del tratamiento o la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Ahora, el tema de realizar segregación de residuos en áreas donde se realiza su disposición final también está prohibido. También es una falta muy grave, ¿no? Que nos hace referencia en el artículo 30, en el artículo 33 del decreto legislativo 1278. Y esto amerita, o sea, realizar la segregación o el tema de separar los residuos sólidos en áreas donde tal vez se pueda realizar disposición final, amerita una sanción de hasta 1.500 UITs. Abandonar, verter o disponer de residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente o prohibida por la normativa vigente, también es una falta muy grave, ¿no? Que amerita una sanción hasta 1.500 UITs también, ¿no? No implementar medidas de restauración, rehabilitación, de reparación, compensación en áreas degradadas por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales, producto de su actividad, también es una falta muy grave, ¿no? Y nos habla también en el artículo 55 del decreto legislativo 1278. Esta merita una sanción hasta 1.500 UITs. Bien, el tema de la generación de los residuos sólidos y también en la gestión de los residuos sólidos, en la gestión integral de los residuos sólidos, es un componente en donde tal vez nos habla dentro de la norma, ¿no? Dentro del decreto legislativo la 1278, sobre la generación, la segregación y posteriormente almacenar en un punto de acopio, ¿no? El tema de la recolección de estos residuos y posteriormente llevarlos a un tratamiento reciclaje o también hasta al almacén de transferencia y posteriormente llevarlos a un relleno sanitario. A todo esto, señores participantes, como ya conocemos, se les llama la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Desde el momento que nosotros generamos y estos residuos ya tienen una finalidad, ¿no? Ir al relleno sanitario o tal vez en el camino se pueda reaprovechar, ¿no? El mal manejo de los residuos sólidos tiene consecuencias, ¿no?
¿Y quiénes son los afectados? Los afectados somos nosotros, la población, el medio ambiente, ¿no? La fauna y la flora, en este caso los componentes de agua, suelo y aire, ¿no? A través de la mala gestión de los residuos sólidos se va a contaminar un cuerpo natural de agua o un suelo natural que se va a alterar sus componentes naturales y también el tema de la salud. ¿A través de qué? A través de esta mala gestión se generan los lixiviados, ¿no? Y también la volatilización de los gases. La descomposición de estos residuos mezclados de todo tipo, que obviamente es una mala gestión de los residuos, pues va a generar estas contaminaciones o para el medio ambiente o tanto para la salud, ¿no? ¿Qué pasa si estos residuos, a través de sus lixiviados, contaminan un manto acuífero, ¿no? Se va a alterar sus componentes naturales. ¿Qué pasa si estos lixiviados contaminan un suelo natural, ¿no? Y de igual forma, ya no va a ser el mismo, ¿no? Esta área va a ser degradada y la fauna o la flora existente en ese punto también va a desaparecer, ya no va a ser igual, ¿no? Y es un poco preocupante hablar también de este tema de los residuos sólidos. O sea, si no hacemos una buena gestión eh, en este tema, pues obviamente vamos a alterar estos componentes importantes que nos sirve para los seres vivos, obviamente, ¿no? Para nosotros. Bien, vamos a hablar el tema de la gestión netamente de los residuos sólidos en minería. Mi persona ya viene trabajando ya cerca de 4 años, aunque poco, pero sí adquiriendo conocimientos y las experiencias que vengo desarrollando a nivel del sector minero, pues obviamente es súper exigente, ¿no? Para poder ingresar a una unidad minera como todos, tal vez algunos dentro de la sala trabajan en la actualidad en una unidad minera, es súper exigente, ¿no? El tema del trabajo, ¿no? De sol a sol hay que trabajar y de las cuales para poder ingresar hay que tener todas las competencias necesarias, ¿no? Bien, la gestión de los residuos sólidos en minería es netamente la codificación de estos residuos y vamos a hablar de la norma técnica peruana, la 900-058-2019, ¿no? Que ha sido cambiada en el año 2019, que anteriormente, hasta hace años atrás, hace un año, 2 años atrás, se estaba manejando la norma técnica peruana, la 900-058-2005, ¿no? Y que ahí cambió el tema del color eh, del residuo de vidrio, ¿no? Y el tema de antes era el color verde y ahora pues se maneja con el color plomo, ¿no? Bien, para hablar de la minería, nos vamos a regir también el Decreto Supremo la 024-2016 Mina o Energía y Minas y su modificatoria la 023-2017 Energía en Minas, ¿no? De las cuales en el artículo 75 y en el artículo 211 nos hace referencia también de una buena gestión de los residuos sólidos dentro de una unidad minera, ¿no? Sobre la codificación de los residuos, sobre la adecuación de los puntos de acopio, ¿no? Y ciertos estándares que se debe cumplir de acuerdo al anexo 17 que rige la norma. Dentro del decreto supremo la 024 existe el anexo 17 y de acuerdo a ello se codifican los residuos sólidos dentro de una unidad minera, ¿no? Y si ustedes van a tener esa oportunidad de llegar a una unidad minera, toda unidad minera maneja un solo concepto acerca de la codificación de los residuos sólidos, porque hay una norma que rige a nivel del sector minero,
que es este de acá, el Decreto Supremo, la 024/2016, ¿no? Juntamente con su modificatorio, ¿no? Entonces, ustedes al llegar a una unidad minera o ya ustedes conocedores del sector minero, obviamente vamos a ver y observar en un punto de acopio donde los códigos de colores son los mismos, ¿no? Y que más adelante lo vamos a ver. Se clasifican como residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Y de las cuales van a haber un solo estándar, van a haber los mismos colores, ahí solo va a cambiar el tema de las unidades mineras, ¿no? En este caso puede ser Volcan, puede ser Minsur, puede ser, no sé, Nexa, ¿no? O sea, solo el nombre, ¿no? Pero el código, los colores van a ser los mismos. Bien, para partir acerca de la gestión de los residuos sólidos industriales en minería, los residuos sólidos industriales en minería, en conceptos claros, son o mejor dicho, los residuos industriales son o constituyen aquellos materiales desechados a través de su vida útil o en general, ya que hayan cumplido su periodo de vida útil, ¿no? O sea, todo residuo o mejor dicho, todo objeto o todo material que ya cumple su vida útil, ya se convierte prácticamente en residuo, ¿no? Obviamente, algunos todavía lo manejamos con el término basura, ¿no? Pero, o sea, yo discrepo eso totalmente porque el término que se menciona, basura, es prácticamente es algo que ya no sirve, ¿no? O sea, se debe manejar como residuo sólido, o sea, residuo sólido tiene un valor económico, se puede valorizar y obviamente todavía se puede reaprovechar, ¿no? No es basura, ¿no? Los residuos sólidos, ¿no? Los residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento, ¿no? Obviamente generados por una actividad industrial, en este caso es minería, ¿no? Bien, la clasificación de los residuos sólidos se clasifican según la ley número 27314, la Ley General de los Residuos Sólidos. Se clasifican por su origen, según su gestión y según su peligrosidad, ¿no? Según su origen, están clasificados los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, los residuos de limpieza, los residuos hospitalarios, ¿no? Los residuos industriales, en este caso de la minería, los residuos de construcción, los residuos agropecuarios y los residuos de actividades especiales, ¿no? Según su gestión, están clasificados en residuos de ámbito municipal y de ámbito no municipal, ¿no? Y según su peligrosidad, están clasificados como residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Bien, la clasificación de los residuos sólidos industriales, como ya mencionamos, están clasificados en no peligrosos y peligrosos, comercializables y no comercializables, reaprovechables y no reaprovechables, ¿no? Dentro de la norma técnica peruana, la 900-58/2019, donde hace referencia de los códigos de colores de los residuos sólidos de ámbito no municipal, en donde codifica, ¿no? Según color, el color azul para papel y cartón, el color blanco para plásticos, amarillo para metales, no, orgánicos para, mejor dicho, el color marrón para orgánicos, el color plomo que es para vidrios, peligrosos que son rojos,
O los residuos generales, que muchos lo conocen así, con ese término, son de color negro o no reaprovechables, ¿no? Son de color negro, ¿no? Y como ya mencionamos, dentro del cuadrito observamos, están clasificados en no peligrosos y peligrosos, comercializables y no comercializables, reaprovechables y no reaprovechables, ¿no? Dentro de los no peligrosos y reaprovechables o comercializables, están clasificados el color azul, que es papel y cartón, blanco, que es plástico, amarillo, que es metálicos, marrón, que son orgánicos, y plomo, que son vidrio, ¿no? Estos son los residuos no peligrosos y comercializables o reaprovechables, ¿no? Ahora, no peligrosos y no comercializables o no reaprovechables es el color negro, el residuo general, como todos lo conocemos. Cuando alguien nos pregunta qué es un residuo general, fácil respondemos, ¿no? Es un residuo no peligroso y no reaprovechable, ¿no? O no comercializable. Porque dentro de este contenedor de color negro ingresan ya los residuos que ya no se pueden reaprovechar. Un ejemplo puede ser, a ver, el papel higiénico que nosotros le damos uso dentro del comedor, las envolturas de caramelos, de galletas, los plásticos simples, ¿no? Los residuos que prácticamente ya no se pueden, que ya no se pueden reaprovechar están almacenados en el color negrito, ¿no? Ahora hablamos de residuos peligrosos, comercializables o reaprovechables. Estos residuos peligrosos se clasifican también los dos, reaprovechables y no reaprovechables. Los residuos peligrosos, reaprovechables, un ejemplo podría ser los hidrocarburos, los aceites usados, ¿no? Las baterías, ¿no? Y también en los no comercializables o no peligrosos que ya no se puede reaprovechar, que sale dentro de una unidad minera, están, si es que nosotros trabajamos dentro de una unidad minera subterránea, salen los troncos de sostenimiento que están contaminados con mineral y explosivos que ya se convierten en peligrosos, los split set, las mallas, ¿no? También el tema de los trapos con hidrocarburos, contaminados con hidrocarburos, prácticamente ya no se puede reaprovechar, ¿no? Y también son residuos peligrosos, ¿no? Pero dentro también de una unidad minera a tajo abierto, también de igual forma, se genera diversos residuos peligrosos no reaprovechables, de las cuales obviamente, en un tajo abierto no va a salir troncos mejor dicho, los puntales de sostenimiento, no va a salir split C, no va a salir el tema el tema de las mallas, ¿sí, no? Netamente ahí salen los cartuchos también de los explosivos, ¿no? O hay algunos, mayormente que se hace mantenimiento a los equipos que son trapos, residuos mayormente contaminados con hidrocarburos, ¿no? Bien, vamos a ver acá todas las imágenes que voy a mostrar, lo vamos a hacer referencia a un artículo, a cada artículo que dice dentro del decreto legislativo 1278 o también dentro del decreto supremo las 014-2017, ¿no? Observamos en la imagen, dentro de la unidad minera Volcan, ¿no? Que manda también en el artículo 48 dentro del decreto supremo la 014-2017 MINAM sobre la obligación del generador, ¿no? ¿Qué dice en el inciso A? Manejar los residuos sólidos teniendo en cuenta el artículo 55 del Decreto Supremo, la 1278. En el artículo 55, 1278 nos habla acerca de la generación de los residuos sólidos y la segregación en la fuente.
¿no? En este caso, ahí con los trabajadores de asuntos ambientales, hacemos las actividades, realizamos las actividades de la segregación en la fuente, ¿no? Hay algunos residuos de fuera de los contenedores, pues hay que hacer limpieza ahí, almacenarlos de acuerdo a la codificación de los residuos sólidos, ¿no? Bien, en el otro cuadrito eh, nos habla acerca del proceso de gestión de los residuos sólidos en minería, acerca de la segregación, ya venía mencionando, ¿no? La segregación de los residuos sólidos, ¿no? Ahí vemos dos imágenes distintas, de las cuales también hace referencia en el Decreto Supremo 014-2017 MINAM, en el artículo 55, la segregación en la fuente, ¿no? Como ya mencionamos, los generadores de los residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos en la fuente, ¿no? Ahí vemos dos imágenes distintas. El tema del que se hace limpieza, al momento de hacer limpieza se generan residuos y esos residuos sólidos hay que almacenar como corresponde, de acuerdo a su código, al código de color que corresponde, ¿no? Y ahí vemos también la otra imagen en la compañía minera Colpa sobre la segregación en los puntos de acopio. Ah, son unidades diferentes, ¿no? Si ustedes van a ir a unidades distintas y tienen distintas culturas, distintas políticas, de las cuales hay que someterse a esa nada más, pero ahí, por ejemplo, en Colpa, a diferencia de Volcán, en Colpa, en los puntos de acopio, hay que hacer la segregación de los residuos, separar todos los residuos para posteriormente llevarlos, o mejor dicho, transcargar a un camión furgón y después transportarlos al almacén, ¿no? Al almacén central. Estos residuos, como dice la norma, deben ser separados, segregados en la fuente con la finalidad de que facilite también el almacenamiento temporal de acuerdo a su característica, ¿no? Separarlos y almacenarlos de acuerdo al tipo de residuo que se genera o que se pueda recolectar. Ahí vemos el tema de la segregación en la fuente también. Observamos la imagen, ¿no? Eh, la primera imagen es en la chancadora primaria, que se genera bastante split set, ¿no? Que se genera bastante troncos de madera de sostenimiento, que se genera ahí mallas, ¿no? Y otros residuos. Y de las cuales en ese punto donde se genera se debe segregar y posterior para posteriormente almacenar en el relleno sanitario de almacén temporal, ¿no? Y si ustedes van a estar presentes en cualquier unidad minera o van a ir o ya trabajan, obviamente eh, el superintendente de asuntos ambientales les va a obligar a que segreguen tal vez, ¿no? En algunas unidades, ¿no? Y de las cuales los residuos sólidos tienen que estar separados y posteriormente dejar el área limpia, ¿no? Como se observa en la otra imagen, ¿no? Y también manda, pues, en el decreto supremo, la 014-2017 MINAM, en el artículo 55 nos habla sobre la segregación en la fuente, ¿no? Como ya hemos hecho la referencia en la diapositiva anterior. Bien, hablamos de la norma técnica peruana, la 900-058-2019, en donde nos hace referencia por código de colores y los puntos de acopio que tienen que cumplir estas condiciones, como se observa en la imagen. Esta es la unidad minera Minsur y como se observa en la imagen, para cada tipo de residuo deben estar
o codificadas de acuerdo a la norma técnica, ¿no? Y también deben estar señalizadas, deben estar todos los contenedores de los residuos sólidos con sus tapas respectivas, ¿no? Y encima de esa tapa todavía una sombrilla, una caseta de seguridad, ¿no? Que debe cumplir esas condiciones, ese estándar. Y posteriormente, ¿con qué finalidad se hace estas casetas de seguridad? ¿O con qué finalidad también hay que poner las tapas a los contenedores? Con la finalidad de que estos residuos tal vez no se contaminen, o tal vez a través de la precipitación fluvial, que es en una unidad minera, una zona alta, que es constantemente la precipitación fluvial, pues obviamente no se llenen de agua, ¿no? O sea, otros, ¿no? Pero de acuerdo a la norma técnica peruana deben estar ahí codificadas. También como nos manda el decreto supremo, la 024 en el anexo 19, no 17, también hace referencia acerca de cómo deben estar codificadas los residuos sólidos, ¿no? Ahí atrás observamos, en la imagen observamos también el tema de la codificación y en cada código de residuo, en cada código de contenedor hay unas letritas, ¿no? Que no se ve, pero ahorita lo vemos. Ahí está qué cosas deben contener, ¿no? Por código de color. Por ejemplo, en el color azul dice papel y cartón. Todos sabemos que es papel y cartón, pero dice papel y cartón sin sustancias peligrosas, grasas o comidas, ¿no? ¿Qué más? En el color blanco, plásticos limpios, ¿no? En este caso, botellas PET, tapas de plástico sin sustancias peligrosas, ¿no? Prácticamente aquí en este punto, en este código de color blanco, se almacenan todos los descartables, ¿no? Las botellas descartables o las tuberías PVC, ¿no? Que son plásticos duros prácticamente, ¿no? Plásticos duros. Ahora, los plásticos delgados, por ejemplo, las bolsas de compra de 10 céntimos, las bolsas negras, ¿no? Que nosotros vemos, esos plásticos no son reaprovechables. Esos residuos se disponen en los residuos generales, en el color negrito, ¿no? En el blanco solo van los plásticos duros, ¿no? Ahora, en el color plomo están para los residuos de vidrio, las botellas de vidrio, envases, frascos y artículos de vidrio en general, o sea, obviamente vacías, ¿no? No debe contener agua, no debe contener otro tipo tal vez de sustancia, o sea, por el hecho de que sea vidrio y te contenga algo y lo ponga vidrio, no, sino debe estar vacío, ¿ya? Y libre de sustancias peligrosas, ¿no? Ahora vemos también el código de color amarillo, que es para los residuos metálicos, en donde debe estar almacenado en este código las latas obviamente limpias, alambres, los clavos o retazos de clavos o de fierros, ¿no? Que son de metal, ¿no? Y obviamente que tal vez lo generalizamos como chatarra, ¿no? Entonces, estos residuos también no deben estar contaminados con residuos peligrosos, no debe estar contaminado con hidrocarburos, nada por el estilo, ¿no? Si está contaminado, va al color rojo de frente. En el color negro son los no reciclables, los no reaprovechables, como ya hablamos, ¿no? Lo que no se puede reciclar prácticamente, ¿no? Eh, pero que no sea peligroso, ¿no? Las tapas, como dice ahí, los trapos de limpieza, bolsas de plástico, bolsas de golosinas, papel higiénico usados, entre otros, ¿no? En el color marrón van netamente los residuos orgánicos,
los residuos de comidas, ¿no? De restos de verduras, frutas, ¿no? También las plantas o malezas de hierbas, que generalmente se consideran como orgánicos, pero van ahí en el color marrón, ¿no? Dentro del rojo, dentro del código de color rojo, ahí van los envases de material impregnados con reactivos o sustancias químicas, trapos, como ya hemos mencionado, contaminados con hidrocarburos, o las bolsas de cal que se genera dentro de la planta de proceso de una unidad minera, ¿no? O las pinturas, las latas de pintura, los spray, o sea, entre otros residuos que se genere y se considere peligrosos, ¿no? Van en el color rojo. Y ese panel informativo es obligatorio. En toda unidad minera, ustedes van a observar un panel informativo porque hay personal que no está capacitado, solo recibe una simple inducción y todavía no está capacitado o no está educado en el tema de la disposición o segregación de los residuos sólidos. Obviamente tiene que existir un panel informativo, ¿no? Y con ese panel informativo que se coloca en los puntos de acopio, ya no va a haber confusión, ¿no? Todo el personal que transite por ahí va a poder leer, ¿no? Va a poder ver a dónde va cada tipo de residuo que pueda él generar, ¿no? Ahora vemos de la recolección de los residuos sólidos industriales dentro de la unidad minera o dentro de una industria, ¿no? Dentro del decreto legislativo 1278, en el artículo 55, en el inciso B, hace referencia de contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación en condición tales que evitan la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros a riesgos relacionados con su seguridad y salud, ¿no? Dentro de una unidad minera o dentro de un sector industrial, están expuestos a todo tipo de riesgo, a todo tipo de peligro y a una probabilidad de riesgo, ¿no? De las cuales todo personal que ingrese, ya sea personal que conozca, ¿no? No va a estar capacitado, obviamente, se va a adaptar a nuevos estándares, a nuevas políticas y obviamente va a tener que todavía establecerse y conocer las áreas para poder, tal vez, en este caso, hacer una buena segregación de sus residuos sólidos, ¿no? También hace referencia en el Decreto Supremo la 024/2016, en el artículo 75, también hace referencia de la codificación de los residuos en los puntos de acopio, o los contenedores deben estar apropiados, ¿no? Señalizados, ¿no? Con códigos de seguridad, ¿no? Y es así también que en este artículo 55 del decreto legislativo 78 manda, ¿no? Que las instalaciones y con los contenedores deben estar ahí adecuados para el almacenamiento, ¿no? De los residuos sólidos. Ahí vemos la recolección de los residuos, tanto como en Colpa, ¿no? Como vemos, ahí la recolección de los residuos orgánicos lo recogemos lo recogen con todo y contenedor, ¿no? Con la finalidad de que esos residuos orgánicos ya sean dispuestos a una trinchera, ¿no? Y también al otro lado, observamos el transporte de los residuos generales o los reaprovechables, ¿no? Ahí encostaladitos, listos para poder ser almacenados en el almacén central, ¿no?
Ahí vemos todos esos residuos, están ya seleccionados por característica, por su tipo, ¿no? Las botellas en un costalito, el tema de los residuos generales también en un costal, ¿no? O sea, separados, ¿no? Los vidrios separados, las latas también, ¿no? Los vidrios. O sea, todos los residuos sólidos ya separados prácticamente, ¿no? Para posteriormente almacenarlos y también tengan la facilidad de poder separarlos y codificarlos como corresponde, ¿no? Bien, el transporte interno de los residuos sólidos, donde manda también no la norma, el decreto supremo la 014/2017 MINAM, en el artículo 48 y 48.1 en el inciso B y G, hace referencia de conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre la generación o manejo de los residuos sólidos, ¿no? También en el inciso G hace referencia de presentar la declaración anual sobre la gestión de los residuos sólidos no municipales a través del CIGERSUR, ¿no? Ahí vemos en las imágenes, ustedes si es que se van a encargar el tema de supervisión en asuntos ambientales o se van a encargar en netamente en manejar los residuos sólidos dentro de una unidad minera o cualquier otra industria, están obligados a cumplir con el dicho artículo, ¿ya? Y para ello, ahí vemos dentro de las imágenes, vemos el registro, ¿no? ¿Cómo se hace el registro? Pasamos por una balanza y pesamos la cantidad de residuos. Por ejemplo, hay un programa, ¿no? Hoy día nos toca residuos generales. Ya recogemos todos los residuos generales y pasamos por balanza y y recogemos ese dato de la cantidad de los residuos recolectados. De igual forma para reaprovechables, ¿no? Para botellas o residuos peligrosos, ¿no? De igual forma, vamos, recogemos y pesamos, ¿no? Para tener el registro de la cantidad de residuo que se genera dentro de la unidad a diario. Este es a diario, ¿no? Y también vemos el tema del otro, de los residuos peligrosos también, ¿no? O sea, como ya mencionamos, la cantidad de residuos peligrosos que se genera también hay que pesar, hay que conducir un registro interno, ¿no? De la generación de todo tipo de residuo que se genera dentro de la unidad. Bien, ahora vemos el almacenamiento temporal de los residuos sólidos industriales. Están divididos según la norma dentro del decreto supremo la 014/2017 MINAM. En el artículo 53 en adelante hace referencia de los tipos de almacenamiento de los residuos sólidos no municipales, ¿no? Vamos a ver punto por punto, ¿ya? En el inciso A hace referencia del concepto del almacenamiento temporal. ¿Qué dice? Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos realizado en forma inmediata en el ambiente de trabajo para su posterior traslado al almacenamiento intermedio o central. Ya más adelante lo vemos el intermedio, cuál es el central. ¿Ya? Entonces, en este caso vemos el almacenamiento inicial o primario. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicadas? Son los contenedores pequeños que puedan ser ubicados tal vez en el acceso de una superintendencia,
dentro del acceso de donde tal vez un grupo de trabajadores están trabajando, ¿no? Para que esos trabajadores también al momento de generar sus residuos no vayan a un almacenamiento intermedio, todavía llevar todos sus residuos, ¿no? Sino también disponer en el almacenamiento primario o inicial, ¿no? Es así que vemos ahí en la imagen, ahí vemos dos imágenes distintas. Ahí vemos en la unidad minera Minsur y también en Colpa, ¿no? En Minsur está bien implementada, ahí vemos, ¿no? Ahí están todos los contenedores de almacenamiento inicial, y ahí están codificados de acuerdo a la norma técnica peruana, ¿no? Ahí tienen su kit antiderrame, ¿no? Y su caseta de seguridad, de hecho, ¿no? Que debe ir siempre, ¿no? Y ahí está instalado al lado de, a ver, de la superintendencia de planta, de las cuales todos los trabajadores, los colaboradores que trabajen dentro de la superintendencia de planta, tienen la obligación de disponer sus residuos dentro de esos contenedores, que se llama almacenamiento inicial o primario, ¿no? Y ahí vemos en la otra imagen que es en la minera Colpa. Obviamente cuando ustedes o alguien ha tenido la oportunidad de hacer SOMA o seguridad en campo, es de cajón que ustedes instalen un punto de acopio de residuos sólidos, porque hay trabajadores que trabajan lejos de un punto de acopio intermedio o dentro del socavón, dentro de de la mina, ¿no? También hay que implementar los puntos de acopio iniciales, ¿no? Para que esos trabajadores que generen sus residuos sólidos segreguen o dispongan sus residuos en los contenedores o en el almacenamiento inicial, como dice la norma, ¿no? Entonces, ustedes como supervisores de seguridad o como supervisores de medio ambiente, pues van e implementan su punto de acopio. Primero es eso, ¿no? Ya después viene como supervisor de seguridad ya implementar todo el tema de gestión de seguridad, ¿no? Pero primero el punto de acopio inicial o primario. Si en caso no existiera un intermedio, obviamente, ¿no? Es necesario y es de obligación. Porque esos trabajadores que trabajen, ¿dónde van a generar sus residuos, no? Si, si van a generar restos de comida, ¿dónde van, no? Los principales deben ahí implementar los orgánicos, puede ser los generales, los plásticos, ¿no? O el color rojito que es peligroso, también podría ser el amarillo, ¿no? Entonces esa imagen es tal vez en donde he podido yo también implementar como ingeniero SOMO, ¿no? Para mis trabajadores, obviamente. Ahora vemos el concepto de almacenamiento intermedio. El almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales, el almacenamiento intermedio, hace referencia también en el Decreto Supremo, la 014-2017 MINAM, eh, dentro del artículo 53, ¿no? En el artículo 53 hace referencia en el inciso B el almacenamiento temporal intermedio, ¿no? ¿Qué dice? A ver, es el almacenamiento temporal de los residuos sólidos provenientes de almacenamiento inicial, ¿no? Realizado en espacios distribuidos estratégicamente dentro de las unidades, áreas o servicios de las instalaciones del generador. Este almacenamiento es opcional y se realiza en función de volumen generado, frecuencia de traslado de residuos
y las áreas disponibles para su implementación. Como vemos ahí dos imágenes distintas, ¿no? Y ustedes cuando están presentes dentro de una unidad minera van a poder observar estos almacenamientos intermedios, ¿no? Ya sabemos qué es almacenamiento inicial o primario, ahora sabemos el almacenamiento intermedio. Son los puntos de acopio que netamente se van a instalar en puntos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, nos encontramos dentro de una planta de una unidad minera, van a observar los puntos con tachos grandes, con cilindros grandes, ¿no? Y a eso se les denomina almacenamiento intermedio, ¿no? Y obviamente estos almacenamientos intermedios tienen que estar codificados de acuerdo a la norma técnica peruana, la 900-058 de 2019, y tienen que cumplir los estándares de también su caseta de seguridad, ¿no? Ahí vemos en la imagen en Minsur, ¿no? Y vemos todos los contenedores de intermedios están ya ahí puestos todos con sus tapas, ¿no? Y como ya les decía, cuando van a cualquier unidad minera van a hablar del mismo idioma, ¿no? Pero solo cambian los estándares, pero no cambia los códigos de colores, ¿no? Ahí vemos en Volcan también, igual, ¿no? Ahí lo hemos destapado para poder tomar las fotos, ¿no? Pero ahí cada uno con su tapa correspondiente. Si no, viene seguridad, viene el área de medio ambiente, ya de frente una sanción para la empresa si no cumple con el estándar, ¿no? Si no tiene una tapa, ya una multa, una sanción o un despido inmediato al supervisor, ¿no? O al trabajador, quien incumpla ese acto o condición subestándar. No hay una condición ahí, ¿no? Entonces, el almacenamiento intermedio, como nos dice el Decreto Supremo la 014/2017, es proveniente del almacenamiento inicial. Obviamente, cuando los residuos que se generan en el almacenamiento inicial, estos residuos de almacenamiento primario inicial van a ir al almacenamiento intermedio, ¿no? No se pueden ir de frente al almacenamiento central, ¿no? Pasan por este proceso, ¿no? Y obviamente esos tachos pequeños tienen que disponer de acuerdo color al tacho. Bien, ahora vamos a ver, también ahí observamos, ¿no? Seguimos viendo el almacenamiento intermedio, ¿no? Ahí vemos en la unidad minera anexa, también observamos en Colpa, ¿no? Son los almacenamientos intermedios y como vemos, todos tienen un mismo estándar, se podría decir, ¿no? Todos con su caseta de seguridad, todos con el mismo color, todos con la misma codificación, como dice la norma técnica peruana, ¿no? Y también, como repetimos, en el artículo 53, en el inciso B, hace referencia, ¿no? Del almacenamiento temporal. Ahora vemos el almacenamiento central. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo la 014/2017 MINAM? En el artículo 53, en el inciso C, tipifica lo siguiente: es el almacenamiento de los residuos sólidos provenientes del almacenamiento primario o intermedio, según corresponda, dentro de las unidades, áreas o servicios de las instalaciones del generador, previo a su traslado hacia las infraestructuras
de residuos sólidos o instalaciones establecidas para tal fin, ¿no? Nos manda la norma tener un almacenamiento inicial o primario. Nos manda la norma para tener un almacenamiento intermedio. Y ahora también nos hace referencia del almacenamiento central, ¿no? Que nos dice en el inciso C, ¿no? Y ahí observamos en la imagen, vemos el almacenamiento central, temporal. ¿Por qué se dice temporal? Porque estos residuos posteriormente van a ser comercializados o van a ser transportados. Pero en este caso lo realiza una EORS. Ahorita lo vamos a ver. Y también dice la norma, ¿no? Ahí vemos dentro de la imagen el almacenamiento central, ¿no? Por tipo de residuo. Ahí vemos cartones a un lado, como son los reaprovechables, ¿no? Vemos también el tema de los reciclables, las botellas ahí encostaladitos, de acuerdo a su característica, las latas que están más allá, ¿no? Y cada tipo de residuo almacenado debe tener su codificación. Cada tipo de residuo almacenado, en este caso, si es peligroso, debe tener su MDS, su MSDS, ¿no? Su hoja de datos de seguridad, su rombo NFPA, ¿no? Debidamente calificado y señalizado. En la otra imagen vemos esos cartones que están almacenados, tal vez una idea para todos ustedes, que si alguno de ustedes está haciendo el trabajo de supervisión en medio ambiente o gestión de los residuos sólidos, ahí nosotros realizábamos el ensunchado de los cartones, ¿no? De esa forma nosotros minimizábamos o minimizamos el, el volumen de los cartones, ¿no? En este caso, si nosotros no realizábamos más antes, dentro de esta unidad no se realizaba el ensunchado, se despachaba así nomás, venía un camión, o venía la EORS, ¿no? Y despachaban así nomás, sin tal vez minimizar el volumen, ¿no? Y salió una idea de poder minimizar realizando el ensunchado de estos cartones. También otro tipo de residuo, por ejemplo, las bolsas, los residuos generales que se pueden ensunchar, que también son volumen, ¿no? También los plásticos descartables, también que son volumen, se pueden ensunchar, ¿no? Y de esa forma también minimizamos el tema del volumen y ganamos en peso, ¿no? Para que también se lleve una buena cantidad, porque dentro de una unidad minera, que esta que es cuerpo un poco pequeña que otras unidades que yo estoy, pues se genera una buena cantidad de residuos sólidos, ¿no? Y las cuales hay que saber manejar, hay que capacitar al personal, para poder manejarlo, porque no es fácil. Y tú vas como ingeniero ambiental o como ingeniero de operaciones o como ingeniero que puedas manejar el tema de los residuos, no es fácil, ¿no? Hay que capacitar a tu personal en temas de seguridad, primordialmente, y después ver el tema operativo, ¿no? Y a partir de ahí, tal vez recién hacer esas gestiones, gestionar el tema de tu residuo sólido dentro de una unidad minera. Ahora vemos el tema del almacenamiento central, también ahí vemos en la imagen, de acuerdo al decreto supremo, como ya mencionamos, en el decreto supremo 014 de 2017, ¿no? En el inciso C, que nos tipifica acerca del almacenamiento central de los residuos, ¿no? Ahí vemos el tema de los residuos generales y el otro también es, que son los cilindros, ¿no? Ahora vemos también el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos. Dentro del artículo, mejor dicho, dentro del decreto supremo 014-2017, MINA, en el artículo 54, 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
nos habla acerca del almacenamiento de los residuos peligrosos. ¿Qué dice? El almacenamiento central de los residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente cercado, en el cual se almacenan los residuos sólidos compatibles entre sí. Como vemos en la imagen, ahí vemos dos imágenes distintas, tanto de Colpa como Volcan. Eh, Ahí vemos, como ya les decía, todos los residuos peligrosos deben estar señalizados con el rombo NFPA, ¿no? El grado de peligrosidad que tiene cada tipo de residuo. Incluso antes de la entrada nos debe hacer la referencia a qué área estoy ingresando. Por ejemplo, hay área de aceites usados, que son estos residuos inflamables, ¿no? Hay otros que son puro almacenamiento de baterías, hay otro almacenamiento de bolsas de cal, que son residuos peligrosos. Entonces, antes de poder ingresar a un almacén de residuo peligroso, debemos saber a qué tipo de almacén estamos ingresando. Antes de poder ingresar, hacer uso, qué tipo de EPPs debo usar antes de ingresar, ¿no? Porque si yo ingreso y desconozco el área donde estoy ingresando, puede pasar un accidente. Y si nosotros hablamos en la gestión de una unidad minera, lo primordial es la seguridad, siempre, donde sea, la seguridad primero, la seguridad del trabajador, de ti, de todos, ¿no? Entonces, eh, nosotros debemos ver a qué tipo de residuo estamos ingresando, ¿no? Para poder hacer uso de nuestros EPPs adecuados como corresponde, ¿no? Y también, como exige la norma, el piso debe estar impermeabilizado. No debe haber filtros de estos residuos hacia la superficie, debe estar controlado, ¿no? Tal vez el piso debe estar diseñado con concreto, impermeabilizado, liso, ¿no? O tal vez encima de eso todavía le ponemos geomembrana, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de estos residuos, ¿no? Ahí vemos también en la unidad minera Volcan, vemos ahí el almacenamiento de los residuos peligrosos, ¿eh? Cada empresa contratista que genera su residuo peligroso debe estar ahí almacenado en una caseta de seguridad que solo personal autorizado debe poder ingresar y debe manipular esos residuos. No cualquier personal está autorizado para que pueda manipular esos residuos, ¿no? Y ahí con su seguro, ¿no? Solo el personal autorizado puede ingresar a ese punto, ¿no? Y también a través de estos almacenes centrales de seguridad para residuos peligrosos, obviamente que debes cumplir con la norma, ¿no? Con el decreto supremo 014 que dice en el artículo 54. ¿Qué más nos dice el almacenamiento central de los residuos peligrosos? En el inciso A de la norma nos dice disponer de un área acondicionada y techada, ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas u otros. No nos dice que debe estar pegado a las oficinas, no nos dice que debe estar pegado a las áreas de producción, debe estar lejos de ellos, ¿no? Entonces, estas áreas de almacenamiento de residuos peligrosos deben estar ahí como en la imagen se muestra, en la parte inferior, ahí, ¿no? Cercados, ¿no? Y debidamente codificados y señalizados, ¿no? Y esa área debe estar obviamente techado, como dice el inciso A. Ahora en la B que dice, ¿no? Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica con la finalidad
de controlar y reducir riesgos, ¿no? Bien claro, nos dice ahí los aceites usados a un lado, los residuos de bolsas de cal a un lado, ¿no? Las baterías a un lado, los otros tipos de residuos periódicos de acuerdo a su característica, ¿no? Y por tipo. ¿Qué más nos dice? Contar con sistemas de impermeabilización, contención y de drenaje acondicionados y apropiados según corresponda, ¿no? Les hablaba de la impermeabilización tanto de la pared y del suelo, ¿no? Ahí les recomiendo que los almacenes de los residuos peligrosos estén almacenados, o mejor dicho, el piso esté impermeabilizado de concreto, ¿no? Es el más seguro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos según corresponda, así como el desplazamiento de personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser material impermeable y resistente, ¿no? Contar con áreas, pasillos señalizados, ¿no? Antes de estos almacenes, más afuera, están señalizados, ¿no? Las barandas de seguridad, el camino peatonal para poder ingresar. Al costado está el área donde ingresan equipos, ¿no? O camiones para poder cargar los residuos peligrosos. En el inciso E nos hace referencia en caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las características de almacén establecidas en el instrumento de gestión ambiental. Según esto, se deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, ¿no? Dentro de pequeñas unidades, mejor dicho, de medianas minerías, la mayor, los almacenes, en su gran mayoría, deben tener los detectores de gases, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Controlar los gases. O dentro de ese almacenamiento, de ese residuo sólido, se genera todo tipo de gases. No sabemos a qué tipo de gas nos estamos exponiendo, ¿no? Y para poder controlar y no someter al personal ahí, debemos tener los detectores de gases. Pero en otras unidades mineras que ya se denomina gran minería, ya contamos con alarmas audibles, ¿no? Cualquier evento, cualquier situación que pueda generar ahí dentro del almacén, pues ya tenemos una alarma audible. ¿Qué más dice? Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos, ¿no? También, como ya les hacía referencia, así sea residuo peligroso o no peligroso, debe contar con señalizaciones, ¿no? De señalizaciones en este caso, los códigos de colores, ¿no? De obligación, ¿no? El tema de advertencia o peligrosidad. Deben estar ahí visibles, ¿no? Para poder saber a qué área estoy exponiéndome, ¿no? También contar, que dice el inciso G, contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos de acuerdo a la naturaleza y peligrosidad de los residuos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos residuos inflamables, debemos contar con extintores, ¿no? Contra incendio y de las cuales estos extintores deben estar en buenas condiciones, inspeccionadas y debidamente recargadas, ¿no? ¿Qué más dice el inciso H? Contar con sistemas de higienización operativos, ¿no? Todo área de almacenamiento debe estar limpio, ordenado, ¿no?
¿Qué más? Y otras condiciones establecidas en las normas complementarias, ¿no? Las normas complementarias ya pueden ser en este caso el decreto supremo, la 024, o dentro de su política de seguridad o dentro de política medioambiental que dice dentro de una unidad minera, ¿no? O sea, todas esas normas establecidas dentro de una unidad minera ya pues son complementarias, ¿no? A lo que dice la norma en general. Bien. Ahora vemos también para poder ver, para poder cumplir con el ciclo de la actividad que nosotros desarrollamos como supervisores de medio ambiente o como supervisores en temas de gestión de residuos sólidos, debemos tener un cronograma de las cuales la debemos cumplir como tal, por ejemplo, para poder recolectar los residuos reaprovechables, los residuos peligrosos, ¿no? O los residuos orgánicos, los residuos generales, debemos tener programas dentro de la unidad y cada unidad minera maneja su programa y tiene un estándar ya establecido y de las cuales cada empresa también sabe y está capacitado para poder ya segregar, recolectar sus residuos sólidos y poder disponer de acuerdo a la norma técnica peruana, ¿no? Y como vemos ahí en el cuadrito que observamos, es el cuadro del programa de Volcan, donde de lunes a domingo existe un programa para poder recoger los residuos sólidos y posteriormente gestionar, ¿no? Y almacenar en el almacén temporal. Con ese objetivo o con esa finalidad se hace un programa, ¿no? De poder recolectar todos los residuos de lunes a domingo, ¿no? Y por tipo y por característica. Ahí vemos el programa de Colpa, no los he puesto en las otras, pero suficiente para que se puedan guiar. El tema del cronograma o del programa de la recolección de los residuos sólidos es un estándar que cada unidad minera maneja, ¿no? Por ejemplo, los lunes en, en Volcan se recogían los generales, pues en Colpa los orgánicos y los generales, ¿no? O sea, cada unidad minera ya prácticamente maneja el tema del cronograma o el programa de la generación, de la recolección de los residuos sólidos. El reporte diario que se realiza de la cantidad de los residuos sólidos, como a un principio o casi al intermedio de las diapositivas les mencionaba, ¿no? Que se realizaba el control de peso de la cantidad de los residuos que se genera. Esa cantidad de los residuos que se genera o ese reporte que podamos obtener, se registra en un cuadro de Excel también, que cada unidad minera tiene su estándar, tiene su propio estándar y de las cuales también es exigible por la norma, por el decreto supremo, la 014-2017 MINAM, ¿no? En el artículo 48.1 hace referencia en el inciso B, conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos dentro de sus instalaciones, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre la generación o manejo de los residuos sólidos. También en el inciso G hace referencia de la cantidad de residuos sólidos que se genera, estas deben ser reportados aquí en Alcigersol, ¿no? Eh, es así que se muestra ahí en el cuadrito la cantidad de residuos a diario que se genera, ¿no? Por ejemplo, los orgánicos, los plásticos o sea, por cada tipo de residuo que es controlado en la balanza se debe registrar en el cuadro de Excel. Y si tú eres supervisor en el tema de manejo de residuos o en el área de asuntos ambientales,
El superintendente de asuntos ambientales te va a pedir este registro, porque es de obligación. Y ahí dice, como estamos leyendo en el decreto supremo, la 014, que nos obliga en el artículo 48, ¿no? El superintendente te va a pedir, te va a decir, a ver, supervisor, tráigame la cantidad de residuos que se ha generado hoy día, y tú tienes que reportar y estás dentro de tus obligaciones a poder reportar la cantidad de los residuos que se genera a diario, ¿no? ¿Y ellos para qué te piden? ¿Solo para cumplir la norma? No, también. Para que ellos también tienen el tema de gerenciamiento, el tema de KPIs, ¿no? Para que ellos también puedan presentar la cantidad de residuos que se genera dentro de una unidad minera, dentro de su unidad minera, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí vemos el reporte semanal. Les va a pedir el reporte diario, el reporte semanal, el reporte mensual, ¿ya? Y como ya les mencioné, en el artículo 48.1 hace referencia, ¿no? Ustedes como supervisores o como encargados de asuntos ambientales van a reportar la cantidad de residuos diarios y semanales también, a través de un cuadro estadístico o, claro, a través de un cuadro estadístico van a hacer la referencia de cuánto está subiendo, está bajando la cantidad o la generación de los residuos a diario, ¿no? A través de eso hacer las gestiones, ¿no? Porque dentro de una operación minera, la cantidad de los colaboradores varía, ¿no? Hay veces que, hay meses que sube fuerte la cantidad de colaboradores, porque hay paradas de planta, otras actividades que puedan desarrollar. A través de eso también hay buena cantidad de generación de los residuos, se eleva, ¿no? Pero hay meses también que bajan, ¿no? Pero con qué objetivo ustedes controlan, ya tienen el control de la cantidad de los residuos y ver estadísticamente si baja, sube la cantidad de los residuos, con la finalidad de que también ustedes dispongan de personales, ¿no? Al momento de poder generar los residuos sólidos, por ejemplo, para una cierta cantidad, por ejemplo, que en la otra unidad que se manejaba 1.200 colaboradores, yo requería de 5 personales o 4 personales con un conductor, un supervisor, para poder gestionar los residuos sólidos, o sea, manejarlo, ¿no? Pero que sea 2, 3, 4.000, 5.000, ¿no? Ya necesitas más cantidad de personal. Obviamente en esa cantidad de colaboradores va a aumentar los puntos de acopio, van a aumentar como hablábamos de los puntos de acopio inicial, los intermedios, ¿no? Entonces va a haber más cantidad de puntos de acopio en donde se va a generar mayor cantidad de residuos sólidos y va a haber más chamba, más trabajo. Entonces, es por eso que también se controla, no solo tal vez porque me obliga la norma y hago, ¿no? Para cumplirlo, ¿no? También para mejorar el tema operativo también, ¿no? Ahí vemos la estadística, el cuadrito del registro mensual, ¿no? Y debemos cumplirlo como dice la norma, ¿no? En el artículo 48.1, ¿no? Ahí ya vemos el resumen total, ¿no? De la cantidad de residuos orgánicos generados en el mes, plásticos, papel y cartón, vidrios, ¿no? Metálicos, residuos generales, residuos peligrosos, líquidos, sólidos, ¿no? En los líquidos se genera mayormente los aceites usados, ¿no? Y ahí vemos ya, pues, ¿no? La parte como les decía ya, para manejar el tema operativo, ¿no? Si, qué tipo de residuos se genera en mayor cantidad, ¿no? Para poder ver y comparar, ¿no? Y ver el tema de eficiencia en manejo, ¿no? Para que no haya deficiencia en el tema operativo. Bien, la disposición final de los residuos sólidos industriales también nos dice la norma, ¿no? Dentro del Decreto Supremo, la 014-2017, MINAM, en-
es una obligación, ¿no? En el artículo 48, 48.1, pero en el inciso B nos habla acerca de la disposición. Pero ¿cómo se dispone? Dice, ¿no? Contratar a una EORS para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto. Dentro de una unidad minera, la unidad minera no lo va a manejar los residuos sólidos con su propio personal, sino está obligado a contratar a una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Y esta empresa operadora de residuos sólidos debe estar registrado en el MINAM y debe estar autorizado para su operación, ¿no? Eh, Cuando en las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, en Colpa, ahora en Las Bambas, hay una empresa que netamente se dedica al tema de manejo de los residuos sólidos. En Colpa se dedicaba la empresa Manchaya, ¿no? Y ahora en Las Bambas se dedica la empresa Isal, ¿no? Que hoy conocemos, ¿no? Y es una empresa reconocida. ¿No? Y en otras unidades también está metido Isal o hay otras empresas comunales, pero que estas empresas deben estar registrados mediante una resolución por el MINAM. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eh, Estas empresas vienen, al ser contratados, vienen para poder, ¿qué cosa? Disponer o cargar los residuos que son almacenados en el almacén central, ¿no? Y al momento de cargar, si son residuos peligrosos o generales, se genera un manifiesto. El manifiesto quiere decir que la descripción de la cantidad y tipo de los residuos que se dispone o que se está cargando, ¿no? En este caso, los más controlados son los residuos peligrosos que nos obliga a la norma, ¿no? La cantidad de residuos peligrosos que se carga o que se pueda disponer a esta empresa operadora de residuos sólidos. Obviamente que eso no es la disposición final. Esta empresa operadora de residuos sólidos es el encargado de llevar por ejemplo, a su disposición final. Por ejemplo, esta empresa lleva a Petramas para poder disponer los residuos, ¿no? Ya, ahí sí se denomina ya disposición final, ¿no? Pero mientras en estos rellenos sanitarios temporales o almacenes temporales que se encuentra dentro de una unidad minera, se le denomina como almacén, como dice, almacén temporal, como dice la norma, ¿no? Almacén central temporal. Ahí vemos, ¿ve? Como observamos en la imagen, vemos la empresa operadora, ¿no? Ahí con las condiciones que debe cumplir, ¿no? Dentro del MINAM te exigen que para que tú puedas ser una empresa operadora de residuos sólidos, tienes que cumplir ciertos estándares, ciertas condiciones, ¿no? Como el camioncito, como observamos ahí en la imagen, dentro de esa imagen del camioncito, ahí dice, ¿no? Empresa operadora de transporte de residuos sólidos, registrado por el MINAM, ¿no? Con el código, con la resolución y tal. Entonces, estas empresas operadoras deben cumplir ciertos estándares, ¿no? En el Decreto Supremo la 014/2017 MINAM, en el artículo 56, nos habla del manifiesto de los residuos peligrosos. ¿Qué nos dice? Los generadores de los residuos sólidos no municipales y las empresas operadoras de residuos sólidos, según corresponda, que han intervenido en las operaciones de recolección, transporte, tratamiento, valorización, disposición final de los residuos sólidos peligrosos, suscriben, informan, conservan el manifiesto de los residuos peligrosos, la MRSP, ¿no? En el inciso A que nos dice cuánto debemos conservar, dice, durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra en el SIGERSOL la información
del manifiesto del registro de los residuos sólidos peligrosos acumulados en los meses anteriores, ¿no? Y en el inciso B dice el generador y la EORS, la empresa operadora de residuos sólidos, conservan durante 5 años los manifiestos de los residuos sólidos peligrosos para las acciones de qué será, de la supervisión y fiscalización que correspondan, ¿no? Ahí exige la norma, o sea, los manifiestos, algunos que conocen o que ya trabajan en unidades mineras, ya conocen qué es un manifiesto, ¿no? Y para poder realizar un manifiesto, obviamente, tienen que estar presentes ambas partes, tanto la empresa minera como también la empresa operadora de los residuos, ¿no? Ahí, como vemos, dice, dentro de los 15 primeros días de cada trimestre se debe registrar. ¿Quién registra? ¿No? En este caso, la empresa, la empresa minera, ¿no? La cantidad de los residuos peligrosos que se ha dispuesto, ¿no? Y después, estos manifiestos deben estar conservados durante 5 años. No sé, nos dice la norma, no los digo yo, ¿no? Dice la norma. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la supervisión. Cuando viene OEFA te va a pedir eso. Te va a decir, a ver, ¿dónde está tu manifiesto de los residuos peligrosos durante estos meses que has hecho o durante este año, ¿no? Y para que tú puedas ver. Y te va a seguir revisando durante 5 años, ¿no? Y tú debes tenerlo ahí, listo. En cuanto a la, en cuanto a la disposición de los residuos orgánicos, en el artículo, en el artículo 48.1, en el inciso F, dentro del Decreto Supremo 014-2017 MINAM, hace referencia a establecer, implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de la gestión, ¿no? En este caso, eh, algunas unidades mineras tienen su trinchera, ¿no? Y se disponen puros residuos orgánicos en dicha trinchera. No se dispone otro tipo de residuo general, no reaprovechable o reaprovechable. Puro residuo orgánico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de descomponer naturalmente, ¿no? Obviamente se diseña una trinchera con todas las condiciones, como tal, como especifica las normas técnicas para poder construir una trinchera y de las cuales estos residuos orgánicos se descomponen por sí solos, ¿no? En otras unidades mineras, otras industrias, obviamente valorizan, generan compost, ¿no? Y esos compost también algunos los reaprovechan porque tienen algunos, eh, brindan el tema de abastecimiento para la agricultura de las comunidades, ¿no? Y posteriormente de esa forma también están cumpliendo en la parte social, ¿no? Ahí vemos en las imágenes que es el ejemplo de Colpa, que tiene una trinchera, ¿no? Y de las cuales ahí se dispone puro residuo orgánico, ¿no? Nada de otro tipo de residuo, ¿no? Y obviamente tiene también su poza de lixiviados, que está más abajo, y también ese lixiviado tiene su posterior tratamiento dentro de la planta, ¿no? Aguas abajo. También la norma nos habla del reaprovechamiento de los residuos sólidos industriales. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿O qué puedes hacer tú como supervisor operativo, como encargado del tema de manejo de los residuos sólidos? Dentro del Decreto Supremo la 014-2017 MINAM, en el artículo 65, nos hace referencia sobre la valorización de los residuos, ¿no? Que dice, la valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse
frente a la disposición final de los residuos sólidos. Son consideradas operaciones de valorización, reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bioconservación, coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otras alternativas de posibles y de acuerdo a la disponibilidad tecnológica dentro de la empresa, ¿no? En este caso, como vemos en las imágenes, los residuos que se genera dentro de la unidad han sido reaprovechados, ¿no? A lo máximo, porque ahí vemos la lata de cianuro, eh, se han reaprovechado en la señalización, ¿no? En la señalización de la trinchera. En algunos lugares lo hemos utilizado como señalización de zonas de acceso o en la señalización de una vía, tal vez de una trocha carrozable, ¿no? Para una comunidad y de las cuales estos residuos han sido reaprovechados, ¿no? En la otra imagen observamos los timbos que se dice, ¿no? Que sale bastante dentro de una unidad o dentro de una operación minera subterránea, ¿no? Estos timbos se utilizan o se reaprovechan, como hemos observado, para almacenamiento de los residuos orgánicos, ¿no? Se repintan, como son azules, se repinta a color marrón, como el código dice, y posteriormente son reaprovechados en los residuos orgánicos. Bien, el otro que vemos también es el reaprovechamiento de los cilindros, ¿no? Metálicos. También esos cilindros son reaprovechados. ¿Para qué? Para el uso de los contenedores, ¿no? Cada cilindro es pintado de acuerdo a como dice la norma técnica peruana, y nosotros lo reaprovechamos, ¿no? Dentro de una unidad minera a lo máximo, ¿no? Reaprovechar esos cilindros para usarlos, ¿no? Como contenedores. Ya esas tapitas ya son fabricados prácticamente, pero los cilindros son reaprovechados, ¿no? Ahí vemos los timbos que observamos, están para almacenamiento de los residuos orgánicos, ¿no? También los otros residuos que se generan, por ejemplo, las maderas, hay bastante parihuelas que salen dentro de una unidad o cualquier industria, ¿no? Y esas parihuelas son reaprovechados, ¿no? Que son maderas. Algunos que ya no se puede reaprovechar, ya pues no se les brinda a las comunidades, ¿no? ¿No? Para su uso, tal vez, ¿no? Y también adentro de la unidad nosotros lo aprovechamos para las señalizaciones de las barandas de seguridad, para los caminos peatonales, ¿no? Ahí como vemos, ¿no? Y debidamente codificados y pintados, ¿no? El otro también que se reaprovecha también ahí hay fierros, ¿no? O maderas, o fierros más que nada, que también son reaprovechados, son residuos metálicos y que posteriormente son pintados y posteriormente lo utilizamos en la señalización de las barandas de seguridad, por ejemplo, en este caso de una reladera, ¿no? También vemos ahí en la imagen que se encuentra en la nevada, ¿no? Vemos ahí las llantas, ¿no? Que se observan también se utilizan o se reaprovechan o se pueden reaprovechar como señalizaciones de caminos peatonales, accesos, ¿no? Si seguridad viene dentro de una unidad minera, obviamente te va a fiscalizar o te va a supervisar el tema de tus accesos, y tus accesos tienen que estar señalizados de acuerdo a sus estándares, ¿no? Y como las llantas no podemos mejor dicho,
o como podemos aprovechar, ahí vemos aprovechamos para la señalización de los accesos, ¿no? Igualito vemos ahí en la otra imagen las latas de cianuro, lo aprovechamos ahí como, obviamente tienen que tener un tratamiento, una limpieza de esas latas, ¿no? Y ahí vemos el tema de las latas de cianuro, lo aprovechamos para los contenedores iniciales o primarios, como ya hemos hecho mención, y debidamente codificadas, como dice la norma técnica peruana, ¿no? Bien, ahí en la otra imagen observamos las pruebas, los concretos, ¿no? Que se hacen para las pruebas de resistencia y son residuos que también se disponen al almacenamiento, pero eso se reaprovecha, ¿no? Se reaprovecha y reaprovechamos también en la señalización para estacionamientos de vehículos o podemos utilizar para la señalización de tal vez de caminos peatonales, entre otros. También en la otra imagen se observa las latas de cianuro, las maderas, todos son los residuos que se genera dentro de una unidad minera y se puede reaprovechar, ¿no? Bien, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que tal vez le haya servido esta pequeña ponencia acerca del manejo de los residuos sólidos. Es importante, como ya les decía a todos, es importante que ustedes estén capacitados en el tema de la gestión de los residuos sólidos si ustedes quieren tal vez desenvolverse en dicha área, ¿no? Y muy agradecido con la empresa Ecomas, muy agradecido también con el Colegio de Ingenieros del Perú, de Huancavelica. Muy agradecido, señores participantes, con ustedes. Muchas gracias. Hasta tal vez otra oportunidad, pero les estaré escuchando si tienen alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias. Bueno, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Huancavelica y Ecomas Consultoría y Capacitación, agradecemos su excelencia ponencia, ingeniero Wilder Ledesma. Asimismo, invitamos a los participantes para que puedan realizar sus consultas escribiendo en el chat o activando su micrófono. Si no hubiera preguntas, nuevamente agradecemos su excelente ponencia, ingeniero Wilder Ledesma. Quizás algunas palabras que desea dar antes de dar por finalizado esta capacitación. Muchas gracias, sobre todo a la empresa Ecomas y al Colegio de Ingenieros de Huancavelica. Agradecer por la invitación que me hicieron para realizar este curso, ¿no? Acerca de gestión integral de los residuos sólidos en minería e industria, ¿no? Les he compartido la experiencia que vengo teniendo a lo largo de estos años y espero que haya sido de su agrado y también para que todos tengan conocimiento de cómo se realiza una gestión de residuos sólidos dentro de una unidad minera, ¿no? Muy agradecido con todos ustedes. Para otra oportunidad estaré ahí dispuesto en cualquier cosa que les pueda servir en tema de capacitaciones, auditorías, entre otras cosas, ¿no? Ahí tengo mi número que les he presentado, el número celular y también el Facebook, ¿no? Que tal vez algunos de los participantes puedan tener consultas internas, me la hacen llegar. Yo estoy dispuesto a poder disponerle, a poder responderles a cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias a todos.